la opinión y todo lo que quieres saber sobre el mundo de las finanzas lo encuentras en Perspectivas Económicas con el Dr. Juan Pablo Rodríguez, de lunes a viernes a las 13:30 horas y repeticiones a las 9 horas por MD Sentido. El análisis, la opinión y todo lo que quieres saber sobre el mundo de las finanzas lo encuentras en Perspectivas Económicas con el Dr. Juan Pablo Rodríguez, de lunes a viernes a las 13:30 horas y repeticiones a las 9 horas por MD Sentido. ¿Qué tal, mis cibernautas? Tengan ustedes muy buenas tardes. Les saluda Juan Pablo Rodríguez desde la sede de MD Televisión. Pues un saludo a las redes de Estación Saltillo, Norte de México. Pues hablando especialmente de los amigos que viven allá en los Estados Unidos, en México, en toda Centroamérica y Sudamérica. Pues noticias hay internacionales que están impactando en cierta manera la subida de las bolsas de valores. Voy a dar una, por ejemplo, el triunfo de Abe Shinzo en Japón, donde pues se determinó, gana ampliamente y va a gobernar el Japón hasta el año del 2020. Y esto le da tranquilidad a la bolsa de valores allá en Tokio y a todas las a las otras bolsas de valores del sudeste asiático. También parece ser que la derecha logra consolidarse un poco más en el caso de Argentina. Parece que ganan 24 senadores y 19 la oposición, que está dirigida básicamente por Cristina Kirchner, la cual Cristina va a ser senadora por la ciudad de Buenos Aires, le alcanza perfectamente bien para ser senadora por esta ciudad. Pero lo que sí no tenemos la diferencia total, ¿verdad? Sí hay una punta de la derecha neoliberal en Argentina, apoyando al señor Macri, y claro, pues también trae la lana del gran capital, del capital internacional, y tratan de calmar los ánimos económicos allá en la Argentina. Y aquí en México, pues, en noticias, aunque sea local, pues la renuncia del director de la FEPADE, el señor Nieto, de que pues fue el que descubre todas las triquiñuelas. FEPADE es aquella que revisa las cuentas para los gastos de campaña, para gastos en campaña de los partidos políticos, pero como mucho dinero que provenía de Veracruz, del estado de Veracruz, de Quintana Roo, fueron a parar a las campañas políticas, pues los investiga la FEPADE y indebidamente el gobierno de Peña Nieto lo manda a renunciar. Parece que hay ahí una protesta por parte de los senadores de izquierda, básicamente de PRD, bueno, el centro en el caso del PRD, el caso de Morena, el caso del PAN, que se están juntando para nuevamente ratificarlo o volverlo a reintegrar a su puesto, porque fue una decisión de Peña Nieto de que el señor Nieto, su tocayo, estaba investigando pues nada menos que el caso de Odebrecht aquí en México, en donde se dice, todavía no hay contundencia en las pruebas, pero que sí estaban llegando al meollo del asunto, al centro del asunto, con la cuestión de que Odebrecht dio dinero para la campaña de Peña Nieto. Y entonces Peña Nieto, en ese coraje, porque acostumbra a hacer berrinches, como en el caso de la Casa Blanca y otras cosas, entonces pues lo renuncian la Procuraduría General de la República, y esto genera un malestar en toda la oposición. ¿Por qué? Porque pues, es el abogado que investiga los delitos electorales, y si se obtuvo dinero de Odebrecht para la campaña de Peña Nieto, así como dinero de Coahuila cuando estaba Humberto Moreira para la campaña de Peña Nieto. Eso es lo que le faltó al señor Nieto, investigar el caso de Coahuila. Pero bueno, vamos a ver qué pasa, cuál es el derrotero de esta acción en contra del licenciado Nieto, que si les vuelven a reintegrar a la FEPADE, o bien se nombra un nuevo director de la FEPADE o fiscal de la FEPADE. En los planos internacionales, que me parece que es interesante seguir analizando el fenómeno Trump, es que es la locura ya en los Estados Unidos. El señor se va a jugar golf y de repente avienta un Twitter y destroza todas las negociaciones y todas las posibles
acuerdos que se puedan tener entre países, acuerdos que se puedan tener comerciales, como el caso de México, Canadá y Estados Unidos. Él dice que a final de cuentas él va a decidir qué es lo que se va a hacer con el Tratado de Libre Comercio. Si es un tratado que afecta a los Estados Unidos, él no lo va a aceptar, y ya algunos analistas salió en el Financiero de toda una serie de consideraciones, vamos, economistas importantes que son importantes CEO en diferentes partes, el de Banorte, el de los del TEC de Monterrey, la UNAM, el el ITAM, el caso de Banco de Bilbao, pues analistas que se juntan y van apostando a que ya en este momento, aunque el 50% de ellos coinciden en que el Tratado de Libre Comercio tiene la posibilidad de destruirse totalmente, de no llevarse a cabo, para volver al antiguo sistema de tarifas y aranceles dictaminados o dictados por la Organización Mundial de Comercio. Es decir, en el 90%, joven, 95% de los aranceles, pues en la Organización Mundial de Comercio hay que pagar aranceles el 2-3%, pero hay que pagar. Ya no es el libre comercio como lo tenemos actualmente, que llegan los trailers a Laredo, pasa directamente las piezas de automotrices, se regresan sin tener ningún tipo de pago. En este caso, es un gorro estar pagando, que el cheque, que que la otra, que son trámites engorrosos desde el punto de vista aduanero. Pero bueno, pues si no quiere el señor Trump que México sea su socio, él quiere tener un tratado bilateral de dos partes. Igualmente con Canadá, bilateral, dividir el Tratado de Libre Comercio en dos tratados. Porque también va a haber un tratado bilateral México-Canadá, no me cabe la menor duda. Pero en lugar de uno, pues tener tres. Es un gorro burocrático. Y esto está preocupando terriblemente a los pequeños, a los comerciantes de los Estados Unidos, a tal punto de que parece que se están juntando 200 principales cadenas de distribución comercial, como el Nike, como Gap, como todos ellos, se están juntando para contratar un grupo de abogados y para intervenir en la Cámara de Diputados, porque allá se da mucho el cabildeo. Entonces contratan cabildeadores para que vayan y le digan a los diputados que si se truena el Tratado de Libre Comercio, se viene abajo, es decir, que no se firme, ellos van a ser los principalmente afectados. Y en efecto, ¿por qué? Porque automáticamente al haber este tratado va a haber mayores impuestos, al haber impuestos va a haber mayores precios, al haber mayor precio de una mercancía, precios, al haber mayores precios, pues la gente puede comprar menos productos. Hay que estar conscientes de esto. Al haber menos demanda de productos, hay menos ganancia, menos movimiento económico. Y esto está molestando mucho a estos comerciantes, 200 ahí en Estados Unidos. Del otro lado está la industria automotriz, donde nosotros nos vemos inmiscuidos porque somos una de las regiones aquí en México que mayor produce automóviles, General Motors, Chrysler o Fiat, y también los trailers estos ya no me acuerdo, también hay una fábrica de trailers aquí en el municipio de Saltillo, Freightliner se llama. Bueno, entonces estos tres empresas han venido a invertir miles de millones de dólares en Saltillo, Ramos Arizpe, y en la región, así como en San Luis, Guanajuato y otras ciudades de México, Puebla, Querétaro, Estado de México, y para ellos implica pérdida de dinero porque van a tener que pagar un impuesto. Sus automóviles producidos en México. Ahora, Trump está exigiendo que el 50% del automóvil sea producido, es decir, el 50% de las piezas sean producidas por Estados Unidos en Estados Unidos. Y ahí es donde está el problema, porque al no estar producidas en Estados Unidos, estar producidas en México, mismo Canadá o China, van a tener tarifas arancelarias altas, y eso implica que el precio del automóvil norteamericano va a tender a aumentar. Y bueno, me dicen, bueno, pues se aumentan, pues que el público lo pague. No, el problema está en que la Toyota que está en San Antonio, Texas, o la Honda, o la BMW que está en Carolina, o Carolina del Norte o Sur, no me acuerdo, pues esas empresas que están súper robotizadas van a poder producir sus automóviles mucho más baratos que los automóviles norteamericanos
con la condición, claro, con la vista de que, o del conocimiento de todos nosotros, de que esos autos japoneses y alemanes y europeos son mejor calidad que los autos norteamericanos. Esa es la realidad. Entonces, ¿qué es lo que les permitió el producirlos en México o que México produjese una parte del automóvil en este país? Pues el aprovechar salarios de hambre que tenemos en el interior de México, aquí en toda la República, y aprovechar el salario de hambre para darle mejores utilidades a la empresa y mejores utilidades a los accionistas, pues de General Motors, de Chrysler. Todos estos bajos salarios que se dan en Saltillo, que se dan en todo México, han permitido a General Motors que en lugar de tener 200, 300 dólares de utilidad o 500 por cada automóvil, pues lleguen a 1,500. Y esos $1,000 multiplicados por 3 millones de automóviles, pues jóvenes, estamos hablando de 3,000 millones de dólares. No es cualquier, o 1,500 General Motors, 1,500 Ford o Chrysler, o lo que ustedes quieran, o 1,000, 1,000 y 1,000. Pues no es una cantidad despreciable, sino al contrario. Pero también lo importante para ellos es que el tener costos comparativos más baratos con respecto a Japón y con respecto a Alemania o Europa, o Corea, que es el caso de Kia, pues les permite tener mayor participación en el mercado. ¿Qué es lo que dicen los norteamericanos? Si nos quitan la fuente de bajos salarios de que es México y seguimos pagando impuestos más altos por lo que se puede importar de México o Canadá, pero y al mismo tiempo nos obliguen a producir dentro de Estados Unidos, automáticamente los productos que nosotros vayamos a llevar al mercado, pues van a ser más caros, con riesgo que perdamos una gran cantidad de este mercado. Y ahí es donde entran los abogados, según el Wall Street Journal, que están preparándose ante la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores para derogar. Parece que hay un artículo donde le daba todas las facilidades al presidente de la República, en este caso de Clinton, para acá Clinton, Bush, y ahora esta locura de Trump, para suspender el Tratado de Libre Comercio y que tendrá una vigencia, como el caso del Brexit, de 6 meses. ¿Y qué dicen los Estados Unidos y qué dicen todos? A México le puede pasar lo que el Brexit. Es decir, se está hablando de 1 o 2% de su Producto Interno Bruto. Si el Producto Interno Bruto son 20 billones de pesos en moneda nacional, si le quitan ustedes el 2%, pues estamos hablando que disminuiría nuestra riqueza individual o colectiva, y luego lo dividen entre el número de habitantes en 400, 500 mil millones de pesos. Es decir, es una cantidad fuerte, pero no es la muerte para el total de lo que se maneja en este país. De ahí que la Secretaría de Comercio de México y algunos economistas están sugiriendo el famoso Plan B. Pero como dice el periódico La Jornada, Fernández, México S.A., dice, es que no hay Plan B, no tienen Plan B. No saben qué hacer ante este embate, ante este golpe que nos está dando Trump, y que definitivamente los analistas dicen, bueno, ¿cuál es tu plan B? El 80% de nuestro comercio internacional va a dar a los Estados Unidos. ¿Cómo le vamos a hacer para revertir que este 80 sea un 40? Bueno, comercializar con Argentina, Brasil, Chile, Perú, por los tratados de libre comercio que tenemos en la cuenca del Pacífico, por ejemplo. O con el tratado de libre comercio con Rusia, con Europa, o con Japón, o con otros países que están en la cuenca del Pacífico, como son Australia, Nueva Zelanda, Gran Bretaña, que quiere firmar un nuevo tratado de libre comercio ahora que se separa de Europa. Pero lo que sí es definitivo es que el que nos vayamos del tratado de libre comercio, pues va a haber una afectación del 1 o 2% del Producto Interno Bruto, y el peso, en lugar de valer 18.50, 18.70 o 19, pues muy probablemente se vaya a 22 pesos. La gente no va a tener confianza o va a tener miedo de invertir en México para nuevos proyectos, por ejemplo automotrices, a sabiendas que en la frontera con los Estados Unidos le van a exigir que el 80%, que el 50% del auto sea producido en Estados Unidos. Puede haber una reacción hacia adentro de los Estados Unidos, pero sí el problema que tienen los norteamericanos es que su competitividad, a pesar de su robótica, a pesar de su alta tecnología, de la cuarta revolución, que es el Internet,
y la tercera dimensión y todo esto, pues no logran mejorar sus costos con respecto a otras regiones del mundo en la producción de autos. Y esto es muy grave porque en lugar de solucionar el problema del desempleo, puede generar 50, 100 mil desempleados más en los Estados Unidos. Y esto pues está molestando básicamente a la industria automotriz, está molestando a la industria automotriz no solamente en Estados Unidos, aquí en México, porque ¿qué va a pasar con Magna, con Johnson & Johnson, en fin, todas las subsidiarias que tenemos nosotros en Ramos Arizpe y en México, que abastecen al mercado, digo, al automóvil norteamericano, pues esas también se van a ver afectadas, porque al disminuir la demanda de los autos en Estados Unidos por el precio tan alto, o de las tarifas arancelarias que quiere imponer Trump, automáticamente, pues bajaría la producción de autos y por ende la utilidad y las perspectivas económicas hacia un futuro van a afectar. Entonces todo está en que el señor Trump se le ocurra decir, ya no hay tratado y esto pues se va un poco al caos mientras el país se puede reorganizar internamente. Yo ahora cuando estábamos en Monclova le comentaba yo a Andrés Manuel López Obrador en el Hotel Calionchis, estaba Teo Calionchis ahí, estaban varios empresarios, le decía, bueno, el fenómeno del Tratado de Libre Comercio para nosotros es muy importante, pero no es de vida o muerte. Tenemos la posibilidad de diversificar nuestras exportaciones. Por ejemplo, aquí los nueceros o los nogaleros pues ya están exportando a China. Pero así como China, pues los automotrices deben de ver el mercado sudamericano, el mercado árabe, el mercado europeo, el mercado del sudeste asiático. Tienen que empezar a ver, porque no es posible, como experiencia nos va a quedar, de que llegue algún loco allá en los Estados Unidos y que siempre vamos a estar con los pelos de punta. Es decir, preocupados de qué puede pasar, y esto pues le afecta en los negocios, como decía el maestro Keynes, en su tratado sobre la moneda y el tratado de Keynes y sobre la demanda efectiva, pues decía que la confianza del industrial y la perspectiva de inversión es muy importante en el capitalismo. Y en este caso, cuando no hay una perspectiva adecuada, cómoda, es decir, sin tanto problema, porque al empresario no le gustan los problemas, le gusta que las cosas sean lo más sencillo posibles para poder ellos ganar dinero. Pero sucede que pues, Trump está empeñado o está creyendo que el proteger la economía norteamericana de la competencia, concretamente de México, Canadá, aunque el principal problema de Estados Unidos es China, pero Trump no es muy cobarde, ¿no? Así como le hace bullying al más débil, que en este caso es México, no se atreve a decir nada de China, porque ya China está a niveles, tienen mucho dinero depositado en la banca central norteamericana, los chinos en bonos, y también pues China representa un gran mercado para los Estados Unidos, y el abastecimiento de empresas como Walmart, como Costco, como Lowe's, como Home Depot, como Office Depot, todas estas empresas tienen sus empresas en China, aprovechando lo que era la mano de obra barata, aunque hoy es más cara que en México, y de ahí exportar a los Estados Unidos. Claro, China, a diferencia de México, ha desarrollado una gran tecnología, grandes robóticas, y hoy China pues está siendo competitivo, a pesar de que la mano de obra en China aumenta un 7%, promedio 6-7% por año. Su productividad obviamente está más arriba del 10%, lo que le provoca a los chinos tener una sobreproducción permanente en China, y que es la preocupación fundamental del gobierno chino, pues de estar aumentando los consumos para que esta sobreproducción pueda ser desplazada al exterior de China con las exportaciones y al interior de China con los consumos que está teniendo su nueva clase media, cosa que no está haciendo México. Siento yo que el plan B de México, y esto es una sugerencia personal, y así lo he comentado en Morena y en otros partidos socialdemócratas, pues el plan B debería ser el mercado interno, es lo más fácil que tenemos. Claro, absorber 2 millones de automóviles de golpe va a ser imposible, pero si empezamos a tener un plan de mejora salarial, de mejora de nivel de ingresos en la clase media, en la clase media alta y en la clase baja, que es la gran mayoría de este país, 50 millones de pobres, bueno, habría posibilidades de que los consumos en este país podrían ser del 7 o al 10%.
decir, en menos de 6, 7 años estaríamos absorbiendo toda, o en 10, 15, toda la sobreproducción que nos provocaría el colapso del Tratado de Libre Comercio. Es interesante que daños no se va a ver en un solo golpe, porque si aumentamos los salarios y el nivel de ingreso de la gente con una renta básica, pues nos va a generar ciertamente una cierta inflación, va a generar deudas internas, que mucho esto no le gusta al capital, que dicho por siempre, al capital no le gusta, o a las calificadoras, que México tenga alta deuda con respecto a su Producto Interno Bruto, para ver la posibilidad de que pague. Actualmente la deuda es del 50% del Producto Interno Bruto del país, y 9 billones, el Producto Interno Bruto son 18 billones, y no quieren que nos excedamos. Pero por el otro lado, el que nosotros tengamos unas finanzas públicas en cero o flat, sin deuda y sin inversión, porque la inversión gubernamental está en el 1.5, es una vergüenza. La otra, pues claro que la iniciativa privada aporta el 9 o 10% de la inversión nacional, pero antiguamente era al revés, era el Estado el que representaba una gran potencialidad en sus inversiones. ¿Cómo? Pues produciendo presas, produciendo caminos, produciendo escuelas, produciendo hospitales, y hoy el Estado neoliberal mexicano, por sugerencia de los chicos del ITAM, del TEC y de toda una serie de consejeros que han destrozado la sociedad mexicana, destrozado desde el punto de vista social, político, y que han provocado este narcotráfico generalizado, este narcoestado en todo el país, pues les vale madre. Ellos dicen, no, que siga el salario bajo, que siga nuestra importancia, nuestro objetivo es el mercado internacional. Pero oh sorpresa con esto de Trump, y ya los propios neoliberales peleados entre ellos, dicen, bueno, pues ahora ¿qué vamos a hacer si nos cierran el mercado internacional? No lo van a cerrar. Lo que pasa es que nos va a costar más aranceles. Pero al costarnos más aranceles automáticamente va a implicar una afectación en la demanda en Estados Unidos y en México. El plan B implica también consolidar el mercado interno, apoyar a la agricultura para evitar tanta importación de trigo, maíz, leche, huevo, carnes de puerco de los Estados Unidos. Nosotros somos el segundo o primer importador de maíz, trigo, soya y de carne y de huevo de los Estados Unidos. Es ahí donde ya empieza la protesta por parte de los agricultores del centro, desde Texas hasta las Dakotas. Empieza a haber una protesta contra el gobierno de Trump, diciéndole vía sus diputados que si afectan a México, México va a optar por traer trigo de Rusia o trigo de Brasil, trigo de Argentina. Claro, esto dependerá de la potencialidad o de la capacidad que tengan nuestros puertos para poder absorber la cantidad de granos que viene de otros países. Recuerden ustedes que más del 65%, 70% del comercio internacional de México se da vía terrestre. Ahí también la logística se va a ver afectada. Vamos, los dueños de los trailers, va a haber menos actividad, más impuestos, menos actividad, menos demanda, menos actividad. Entonces, ahí entra la logística. Penske, por ejemplo, que es una empresa que también está en Saltillo, y otras subsidiarias que se dedican a transportar o que se dedican a la logística de exportar bienes de la industria automotriz hasta Detroit, a Illinois, y que al mismo tiempo pues, se traen materia prima de los Estados Unidos para que sea procesada en las fábricas norteamericanas que están instaladas aquí en México. Entonces, todas estas cadenas de producción que están integradas en Canadá, México y Estados Unidos van a ser rotas. No se va a generar más empleo. Él cree, Trump, de que se van a generar. No, se va a haber una afectación. Va a haber un odio tremendo en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque estas empresas representan grandes intereses y que yo no sé qué va a pasar con este señor. Saliendo a decir, ya ahorita sus negocios están perdiendo muchísimo dinero, pero con estas afectaciones que le está haciendo al gran capital transnacional, Dios lo agarre confesado. Porque esos norteamericanos, miren lo que le pasó a Kennedy, miren toda una serie de acontecimientos que pasan en ese país, que son desastrosas desde el punto de vista humano, pero que así actúan ellos. Son muy impulsivos contra los negros, contra el racismo, contra todo esto, ¿verdad? Pero sí, en el fenómeno de esto se van a ver muy afectados. Y claro,
en la afectación nos llevan a nosotros al baile, como decimos aquí. Entonces, pues así está, por lo pronto, así están ya las cosas en el Tratado de Libre Comercio. Como les decía, se dice que el 50% de los analistas o economistas que analizan esta situación del Tratado de Libre Comercio dicen que el 50% muy probablemente de probabilidades es que ya no se firme el susodicho tratado. Por lo pronto, México, Canadá y Estados Unidos no creo que lleguen al feliz término de tener el tratado antes de las elecciones del 2018, tanto en el mes de julio de México como en el mes de, ya no me acuerdo si son en noviembre las elecciones en Estados Unidos intermedias, pero ahí habrá elecciones de diputados y senadores y puede cambiar la conformación de las cámaras de diputados en la Unión Americana. Pues ahorita tiene todo controlado Trump, pero puede haber un cambio hacia el Partido Demócrata y eso automáticamente pues detendría un poco esta avalancha en contra de México por parte del señor Trump. Entonces, pues así están las cosas, jóvenes. Yo pienso que hay que esperar, claro. Hay una desesperación, hay una probable especulación, pero vamos a ver cómo se comportan las bolsas. Por lo pronto, el Dow Jones está bajando en los Estados Unidos, los principales índices, el Dow Jones casi el 0.06, casi 0.02, el Standard & Poor's bajando el 0.20%, el Nasdaq el 0.24%. Y allá en Europa también el Eurostock tuvo un cambio del 0.10% hacia arriba, el FTSE de Inglaterra a pesar del Brexit el 0.02%, el DAX de Alemania subió el 0.09% y el CAC 40 de París subió el 0.27%. Ahí en España, con los problemas que traen con los catalanes, pues sí que se está haciendo un relajo, hablan de un golpe de Estado por parte de Rajoy, los catalanes no están de acuerdo con ellos, las empresas se están yendo de Cataluña y se está generando un caos económico también en la República Española. De ahí que el IBEX, pues bajando precisamente el 0.60. Y en Asia con los triunfos de Abe, Chincho, el Nikkei se estrepa a 1.11, están contentos los japoneses, es neoliberal, es de los suyos, de los empresarios. El Topix de Tokio subiendo el 0.84, el Hang Seng de Hong Kong, en cambio bajando el 0.64, el Shanghai Stock Exchange está subiendo el 0.22 y el caso de Standard & Poor's de los 200 de Asia, que está en Australia, va bajando el 0.22 y el MSCI Asia, que es en India, está bajando el 0.10%. Ahora, ¿qué decir, por ejemplo, de los, vamos a hablar de, déjenme ver si puedo entrar a commodities. Parece que hay un aumento en el petróleo, entonces déjenme ver si puedo abrir la página del petróleo, de las commodities. Parece que a lo mejor sí abre. Ok, aquí está. El Bloomberg Commodity pues subiendo el 0.41, el Reuters con el 0.33. ¿Cómo van las cuestiones petroleras? Pues subiendo el West Texas, miren, subiendo a 51.90 y el crudo del Brent bajando en 0.40, es decir, que la mezcla mexicana debe permanecer más o menos igual. La gasolina bajando el 0.24 y el heating oil bajando el 1.71%. En lo que respecta al oro, sube mínimamente, casi permanece igual, 0.05, el spot gold, el oro de spot, bajando el 0.04, la plata bajando el 0.2%, y el cobre, que es muy importante, porque este es un metal industrial, va subiendo el 0.60%.
En lo que concierne a la agricultura, jóvenes, el maíz subiendo el 1.96%, el trigo subiendo el 2.52%, y el caso del algodón subiendo el 4.25%, y se fue para arriba el algodón. Y el ganado en pie, pues permanece más o menos igual, la vaca en Chicago a 1.16.75 la libra esterlina. Entonces, en general, las bolsas de valores del mundo están con muy poca volatilidad. No se explican en Chicago, hay unas gentes que le están apostando a mayor, pero la volatilidad llega a menos del 0.10. Hagan de cuenta que la volatilidad pues, máxima sería un 30, un 50. No, andan en el 0.10, no hay volatilidad. La gente trae confianza en las bolsas de valores. Hay mucho dinero en circulación porque las hojas de la Reserva Federal de los Estados Unidos son 4.5 trillones que andan circulando, con tasas de interés súper baratas. ¿Qué hacen las empresas? Piden dinero al 1%, 2%, Morgan Stanley, Fitch, el caso de, por ejemplo, Wachovia o First National Citibank, pues piden dinero prestado y van y apuestan a sus propias acciones. O bien accionistas que piden prestado dinero y van y apuestan a la bolsa de valores considerando que la tasa de interés es muy, muy baja. Para esto ya Donald Trump, estaban en las últimas informaciones del periódico Bloomberg y El Financiero, diciendo, Bloomberg de Nueva York, que ya está teniendo Donald Trump ya tuvo reuniones, primero con la señora Yellen, o más bien con Yellen, para ver si se queda, que lo dudamos, como que Trump no la ve bien a la señora Yellen, y está un señor Taylor, un analista, es universitario, no sé si de California, no sé si Stanford o Berkeley, está otro director de la Reserva Federal, es otro gobernador, compañero de la señora Yellen, que también pretende ser, ahora verán, aquí está. Déjenme ver cómo se llaman los tres. Dice Trump que está muy cerca de nombrar al director de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Y estos son el señor, porque eso es muy importante para nosotros, el señor John Taylor de la Universidad de Stanford y el Jerome Powell, que es actualmente gobernador de la Reserva, de uno de los bancos de la Reserva Federal en los Estados Unidos. Y el tercera opción es la señora Yellen, que es actualmente la directora de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Se espera que para el mes de noviembre, si entre el señor Jerome Powell, que es el más probable, o Taylor, vaya a haber aumento en las tasas de interés y eso obviamente va a haber una predilección o una demanda mayor de dólares porque todos los fund hedge o los fondos de retirados que están en el tercer mundo van a preferir depositar su dinero si aumentan las tasas de interés considerablemente en los Estados Unidos, dejarlo en los propios Estados Unidos y así evitar estar preocupados por las devaluaciones como sucede en el caso de México o otros países del tercer mundo o países emergentes. Pues bien, jóvenes, es lo más importante hoy. Pásenla muy bien, nos vemos el próximo miércoles a esta misma hora y estemos al tanto de qué está pasando, de las informaciones que están llegando de Estados Unidos para ver cuál va a ser el derrotero del Tratado de Libre Comercio y cuál puede ser el plan B del gobierno mexicano, que todavía yo no lo veo con claridad. Gracias por su presencia y nos vemos el próximo miércoles. El análisis, la opinión y todo lo que quieres saber sobre el mundo de las finanzas lo encuentras en Perspectivas Económicas con el doctor Juan Pablo Rodríguez, de lunes a viernes a las 13:30 horas y repeticiones a las 9 horas por MD Saltillo.